Buenos días a todos, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta nueva sesión de nuestra asignatura de manejo y transporte del paciente crítico. Hoy vamos a adentrarnos en la unidad 3, un módulo que personalmente considero la columna vertebral de nuestra profesión porque hablaremos de la evaluación primaria y secundaria del trauma bajo los lineamientos del PHTLS y ATLS, pero enfocándonos primero en entender por qué ocurren las lesiones a través de la cinemática de alta energía. Quiero que me presten mucha atención, porque lo que vamos a discutir hoy no es teoría abstracta, es lo que van a ver en las guardias, en las carreteras de nuestro país y en las calles de sus ciudades cada fin de semana. Para empezar, tenemos que cambiar nuestra mentalidad sobre lo que es el trauma. Muchas veces la gente piensa en un accidente de tránsito como algo fortuito, algo que simplemente pasó por mala suerte, pero nosotros, como profesionales de la salud, debemos conceptualizar el trauma no como un accidente, sino como una enfermedad sistémica. Al igual que una infección tiene una causa y un desarrollo, el trauma tiene una etiología definida y patrones que podemos predecir si sabemos leer la escena. En el contexto de su formación como tecnólogos en emergencias médicas aquí en Ecuador, dominar la evaluación del paciente politraumatizado es fundamental porque ustedes serán la diferencia entre la vida y la muerte en esos minutos críticos que antiguamente llamábamos la hora dorada, pero que ahora, en el entorno urbano y táctico moderno, preferimos llamar los 10 minutos de platino. Ese es el tiempo que tenemos para identificar y tratar lesiones mortales antes de iniciar el traslado. Pero para entender a dónde vamos, es bueno saber de dónde venimos. La forma en que atendemos el trauma hoy en día nació de una tragedia. Imaginen el año 1976, en Nebraska, Estados Unidos. Un cirujano ortopédico, el doctor James Steiner, pilotaba una avioneta con su familia y se estrelló en un campo de maíz. Su esposa falleció y sus hijos quedaron gravemente heridos. Lo terrible fue que, al llegar al hospital local, la atención fue un desastre. El personal no sabía qué priorizar. Esa experiencia llevó al Dr. Steiner a decir una frase que cambió la historia. Cuando puedo proporcionar mejor atención en el campo con recursos limitados que lo que mis hijos y yo recibimos en el hospital, hay algo mal en el sistema y el sistema tiene que cambiar. De ahí nació el ATLS y posteriormente el PHTLS, que no es solo una versión simplificada, sino una adaptación filosófica para nosotros que trabajamos en la calle, con recursos limitados y bajo presión extrema. Ahora, aterricemos esto en nuestra realidad nacional. Estudiar trauma en Ecuador es una necesidad imperativa porque vivimos en una endemia de siniestros viales. Si revisamos los reportes de la Agencia Nacional de Tránsito y del el INEC, las cifras son alarmantes. Solo en el primer trimestre de 2024 registramos casi 5,000 siniestros. Y esto no pasa igual en todos lados. Si van a trabajar en la provincia del Guayas, deben saber que ahí se concentra casi el 24% de los fallecidos, seguida por Pichincha con cerca del 19%. También provincias como Los Ríos y Manabí tienen una carga altísima de mortalidad. ¿Y por qué pasa esto? El análisis causal nos dice que casi el 40% de los casos se debe a la impericia e imprudencia del conductor, sumado al exceso de velocidad. Ustedes se van a enfrentar a conductores que no respetan las señales, a vías en mal estado y a una geografía compleja que va desde los Andes hasta la Amazonía, lo que hace que sus tiempos de traslado sean largos y complicados. Esto me lleva a un punto muy serio que no podemos ignorar: el marco legal. Ustedes no son solo rescatistas de buena voluntad, son profesionales regulados por la ley. En Ecuador, el desconocimiento de la ley no los exime de culpa. El artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal, o COIP, habla del homicidio culposo por mala práctica profesional. Esto significa que si un paciente fallece porque ustedes infringieron un deber objetivo de cuidado, pueden ir a la cárcel. ¿Y qué es el deber objetivo de cuidado? Es seguir los protocolos, las normas, la lex artis. En nuestro caso, los protocolos PHTLS y ATLS son esa ley del arte. Si ustedes no siguen estos pasos y el paciente muere, o si hacen una inmovilización incorrecta y dejan a alguien en silla de ruedas, el artículo 152 sobre lesiones también se les puede aplicar. Incluso la omisión de socorro es penada.
No pueden simplemente abandonar a alguien en peligro. Así que cuando llenen su formulario 002, háganlo bien, porque lo que no está escrito no se hizo, y ese papel es su defensa legal. Entremos ahora en la materia técnica, la cinemática del trauma. Esto es básicamente entender la física de la lesión para saber qué buscar en el paciente. No necesitan ser físicos nucleares, pero sí deben entender dos cosas: las leyes de Newton y la conservación de la energía. La primera ley de Newton nos dice que un cuerpo en movimiento permanece en movimiento hasta que una fuerza lo detiene. Imaginen un bus interprovincial viajando a 80 kilómetros por hora que choca contra un muro. El bus se detiene, pero los pasajeros dentro siguen viajando a 80 kilómetros por hora hasta que chocan contra el asiento de adelante o salen despedidos. Y lo más grave, los órganos internos de esos pasajeros, su corazón, su hígado, su cerebro, también viajan a esa velocidad dentro de sus cuerpos hasta que golpean contra las costillas o el cráneo. Por eso, siempre decimos que en un accidente vehicular hay 3 colisiones: la del vehículo contra el objeto, la del cuerpo contra el interior del vehículo y la de los órganos internos contra las paredes del cuerpo. La energía cinética es clave aquí. La fórmula nos dice que la energía es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. No se preocupen por calcularlo, pero entiendan el concepto. Como la velocidad está al cuadrado, si un carro duplica su velocidad, la energía del impacto se cuadruplica. Esa energía tiene que ir a algún lado y lamentablemente se transforma en trabajo mecánico que deforma el metal del auto y destroza los tejidos del paciente. Esto produce un fenómeno llamado cavitación. Cuando un objeto golpea el cuerpo, crea una cavidad temporal y una permanente. La cavitación temporal es una onda de choque que estira y desgarra tejidos lejos del punto de impacto. Por eso, una bala puede no tocar un hueso pero romperlo por la onda expansiva. O un golpe en el abdomen puede reventar el hígado sin dejar una marca externa muy grande. Vamos a visualizar esto con ejemplos de colisiones vehiculares, algo que verán a diario. En un impacto frontal, el paciente puede seguir 2 caminos. Uno es la trayectoria hacia abajo y por debajo, donde el ocupante se desliza y sus rodillas golpean el tablero. Aquí deben sospechar inmediatamente de fracturas de fémur y, muy importante, luxación posterior de cadera. La otra es la trayectoria hacia arriba y por encima, donde el tórax golpea el volante y la cabeza el parabrisas. Si ven el parabrisas con esa forma de telaraña u ojo de buey, asuman que el paciente tiene trauma cráneoencefálico y lesión cervical hasta que se demuestre lo contrario. Otro escenario muy peligroso es el impacto lateral o T-bone. Aquí hay muy poca protección entre el auto que choca y el paciente. Si el golpe es del lado del conductor, piensen en ruptura del vaso y fracturas de costillas izquierdas. Si es del lado del pasajero, piensen en el hígado. Además, las fracturas de pelvis por compresión lateral son muy comunes y sangran muchísimo. No podemos olvidar a los motociclistas, que son una gran parte de nuestra estadística de trauma debido al auge de los servicios de entrega y transporte económico en Ecuador. El motociclista no tiene una jaula de acero que lo proteja. En un impacto frontal, sus fémures suelen chocar contra el manubrio, rompiéndose ambos. Si sale eyectado, se convierte en un proyectil humano. La gravedad de las lesiones dependerá de cómo aterrice. Si cae de cabeza, la carga sobre la columna cervical es devastadora. A veces es mejor que se separe de la moto, porque si queda atrapado con ella, se suman las quemaduras por el tubo de escape y el aplastamiento. Hay ciertos patrones o síndromes que deben conocer de memoria. Por ejemplo, el síndrome del cinturón de seguridad. El cinturón salva vidas, sí, pero si se usa mal, puesto sobre el abdomen blando en vez de sobre los huesos de la cadera, puede causar desgarros intestinales o incluso una fractura de la columna lumbar conocida como fractura de Chance. Si ven una marca lineal o moretón transversal en el abdomen, eso es signo de lesión interna grave. También está el curioso síndrome de la bolsa de papel. Esto pasa cuando el conductor ve que va a chocar, se asusta, toma aire profundo y aguanta la respiración cerrando la glotis. Al golpear el pecho contra el volante con los pulmones llenos, estos estallan como una bolsa de papel inflada, causando un neumotórax instantáneo. Finalmente, hablemos de las caídas de altura, algo común en la construcción. Aquí aplicamos el concepto del síndrome de Don Juan, llamado así
por el personaje que saltaba de los balcones. Si alguien cae de pie, la energía sube por las piernas. Primero se rompen los talones o calcáneos, luego las tibias, y la fuerza sigue subiendo hasta la columna lumbar y torácica baja, causando fracturas por compresión. Así que si un paciente que cayó de altura les dice que le duelen los talones, están obligados a inmovilizar la columna porque es muy probable que tenga una vértebra rota, aunque no le duela la espalda en ese momento por la distracción del dolor en los pies. Entender esta cinemática, queridos estudiantes, es lo que les permitirá tener ojos clínicos. No solo verán un paciente acostado, verán las fuerzas invisibles que causaron el daño y sabrán exactamente dónde buscar las lesiones ocultas. En la próxima clase veremos cómo aplicar todo esto en el protocolo XABCDE para salvar esas vidas.